Me quedé al borde del salón con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos me dolían. El aire estaba cargado de perfume dulzón y el olor agrio del vino barato, una mezcla que se pegaba a la piel y apretaba el pecho. La voz de mi tía rasgó el murmullo de la fiesta filosa, como un cristal roto, aunque no pretendía que sus palabras llegaran hasta mí. Alicia nunca logró nada, dijo con un dejo de licor en la lengua, las palabras tambaleándose como ella. Nunca fue nadie. Mis primos, reunidos a su alrededor, asintieron, y sus risas cayeron suaves pero pesadas, como guijarros en un estanque quieto. Sentí cada una hundirse en mí. Me llamo Alicia Ibáñez. Tengo 42 años y he pasado gran parte de mi vida aprendiendo a quedarme inmóvil mientras el mundo gira a mi alrededor, ajeno a mí. Esa noche, en la fiesta de compromiso de mi prima Marisol, llevaba un vestido gris que compré en rebaja sencillo, de esos que no piden ser mirados. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado práctico, como siempre lo he llevado. No encajaba en ese salón lleno de risas estridentes y vestidos brillantes, pero estaba allí porque mamá me lo pidió. La familia es lo primero. Alicia me dijo por teléfono, su voz débil pero firme, como si aún tuviera fuerza para mandar. Así que me planté en un rincón, sosteniendo un vaso de agua que no había tocado, viendo cómo mi familia celebraba el futuro de alguien más, mientras enterraban el mío con susurros. No siempre fui una sombra. Hubo un tiempo en que mis manos sostenían cosas más pesadas que un vaso, cuando mi voz resonaba en lugares donde la luz apenas llegaba. Pero esos días están guardados encerrados en un rincón de mi alma, al que no me atrevo a volver. Su peso vive en mi pecho como una piedra que no sé cómo soltar. Dejé que las palabras de mi tía resbalaran por mi piel, que las risas de mis primos me rozaran como espinas, porque he aprendido a encajar los golpes sin mover un músculo. He tenido años para practicar. El salón vibraba con brindis y el tintineo de copas, pero dentro de mí el silencio gritaba más fuerte. Miré a Marisol resplandeciente en su vestido blanco, con el brazo de su prometido rodeándola como si fuera un premio. A sus 26 años, era una chispa, una luz que todos querían tocar, y mi familia la adoraba por ello. Yo también tuve esa edad, pero no era esa mujer. A los 26, estaba en otro lugar, en un mundo donde el aire olía a polvo y peligro, donde cada paso pesaba como una sentencia. Sacudí el recuerdo fijando la vista en la lámpara de araña que colgaba del techo. Sus cristales lanzaban destellos, como si intentaran contar una historia que nadie escuchaba. Me pregunté si alguien más notaba cómo parpadeaban las luces agotadas de brillar para un salón que no las miraba. Mi tía no estaba del todo equivocada. Para ellos, yo era Alicia, la silenciosa, la que nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca les dio algo de qué presumir. Miren, ella logró algo, nunca lo dirían. Regresé a este pueblo hace 5 años después de demasiados años lejos y me deslicé en una vida que no sentía mía. Trabajo en la biblioteca, ordeno libros, ayudo a los niños con sus tareas. Sonrío cuando alguien pregunta, ¿por qué no tengo una familia propia? No se dio, digo, y asienten conformes con la mentira que les ofrezco. Pero esa noche, mientras las palabras de mi tía flotaban en el aire como humo, sentí algo moverse dentro de mí, una grieta en la piedra que cargo un destello de algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Tenía 9 años cuando descubrí lo que era ser invisible. Mi hermano mayor Javier era el sol de la casa capitán del equipo de fútbol, el rey del baile, el que hacía que los ojos de mamá brillaran de orgullo. Yo era el eco,
La niña que leía en los rincones, que tropezaba con sus propios pies, que lloraba en silencio cuando papá se fue sin mirar atrás. Eres demasiado sensible, Alicia, decía mamá, con las manos ocupadas en los platos, la ropa o los sueños de Javier. Aprendí a guardar mis lágrimas, a hacerme pequeña, casi inexistente. Para cuando cumplí 18, era tan buena en desaparecer que podía pasar desapercibida en una multitud. Eso fue lo que me hizo fuerte más tarde. Eso fue lo que me hizo alguien a quien temer. Pero me estoy adelantando. Esa noche en la fiesta no era alguien a quien temer. Era solo Alicia la solterona, la que llegaba a las reuniones familiares por obligación y se iba antes de que alguien lo notara. Dejé el vaso de agua en una mesa sin probarlo y me dirigí hacia la puerta. Afuera, el aire era frío más cortante de lo que esperaba, y me detuve en el porche, dejando que me quemara la piel. Las estrellas apenas se veían ahogadas por las luces del pueblo. Me pregunté si ellas también se sentían solas brillando para un cielo que no las necesitaba. No hablo de mi pasado, no porque me avergüence, sino porque es lo único que me pertenece de verdad. Ni mi tía con su lengua viperina, ni mis primos con sus miradas de lástima pueden tocarlo. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando la casa está en silencio y el mundo parece demasiado grande, me permito recordar. No los detalles son traicioneros, sino la sensación. El peso de mis botas en un suelo que no era el mío, el temblor en mis manos, la primera vez que sostuve algo más mortal que un libro. La voz en una línea segura que me llamó por un nombre que no era Alicia, un hombre que hacía que mi pulso se acelerara y mi espalda se enderezara. La fiesta seguía en su apogeo, cuando volví a entrar con las mejillas encendidas por el frío. Marisol me vio y me hizo un gesto con la mano, su sonrisa brillante, pero fugaz, como si ya me hubiera olvidado antes de que su brazo cayera. Alicia, estás muy callada esta noche, dijo alzando la voz lo suficiente para que los demás giraran a verme. ¿Todo bien? Asentí dibujando la sonrisa que había perfeccionado con los años. Solo estoy cansada, dije, y ella rió como si fuera un chiste viejo. Siempre estás cansada, bromeó, y los primos a su alrededor se rieron con ella. Los dejé. Hace mucho aprendí que pelear solo hace que las heridas sangren más. Pero mientras estaba allí, dejando que sus risas me envolvieran como una corriente fría, sentí esa grieta en mi pecho ensancharse un poco más. Pensé en una habitación lejos de aquí, una sin ventanas, donde un hombre de traje me miró a los ojos y vio algo que este pueblo nunca ha visto. Pensé en el nombre por el que me llamó, un nombre que nadie aquí creería posible. Por primera vez en años me pregunté qué pasaría si lo supieran. ¿Qué pasaría si por un momento dejaran de verme como la Alicia que imaginan y vieran a la que fui? Me fui de la fiesta temprano con el sonido de mis tacones resonando en la acera mientras caminaba hacia casa. El pueblo estaba en silencio, un silencio denso, como si contuviera el aliento. Abrí la puerta de mi casa, entré y me quedé en la penumbra inmóvil. Mi hogar es pequeño, lleno de libros apilados y fotos que el tiempo ha desteñido un lugar que nadie miraría dos veces, como yo. Me quité los zapatos, solté mi cabello y dejé que cayera sobre mis hombros. La piedra en mi pecho se movió otra vez, no lo suficiente para romperse, pero sí para recordarme que aún estaba allí latiendo como un secreto que no he aprendido a soltar. No sé por qué te cuento esto. Tal vez porque he cargado este peso tanto tiempo que ya no sé cómo llevarlo sola. Tal vez porque quiero que sepas que las personas calladas, las que no responden a los golpes, no siempre son lo que parecen. Hay historias
que no se ven en la superficie, historias que viven en los huesos. Si estás aquí escuchando, espero que te quedes. Hay más en este relato, más que las palabras hirientes de mi tía, más que este pueblo pequeño que cree conocerme. Dale al botón de suscripción, enciende una vela si quieres, y prepárate para el camino que viene. Estaré aquí cuando quieras seguir. El silencio de mi casa esa noche era diferente, más pesado, como si supiera algo que yo aún no estaba lista para admitir. Me senté en el sofá con los pies descalzos sobre la alfombra gastada y dejé que la oscuridad me envolviera. No encendí la lámpara. No necesitaba luz para ver lo que venían los recuerdos. Siempre llegan sin avisar como olas que rompen contra una costa que ya no resiste. Cerré los ojos y dejé que me llevaran no al día de ayer ni al año pasado, sino mucho más atrás, a un tiempo que nadie en este pueblo podría imaginar. Tenía 22 años la primera vez que pisé un lugar que no aparecía en los mapas. El aire era seco cortante y el suelo crujía bajo mis botas como si estuviera vivo. Llevaba un uniforme que no tenía insignias, solo un peso que me hacía caminar más recta. Mis manos, que ahora ordenan libros en la biblioteca, entonces temblaban, no por miedo, sino por lo que significaba sostener lo que me habían dado. No era solo un arma, era una responsabilidad, una que no pedí, pero que acepté, porque alguien vio en mí algo que yo no veía. Tienes instinto. Ibáñez me dijo una voz en un cuarto sin ventanas, una voz que no ofrecía cumplidos, solo hechos. No lo desperdicies. No lo hice. Entrené hasta que mis músculos gritaban, hasta que mis pulmones aprendieron a respirar aire que sabía a arena y pólvora. Corrí en la oscuridad, aprendí a escuchar el viento para saber de dónde venía el peligro, a leer un cuarto con una mirada. Me enseñaron a desaparecer, no como cuando era niña, y me escondía de las miradas de mamá, sino de verdad. Me volví un susurro, un movimiento que nadie veía hasta que era demasiado tarde. Y me gustaba. No lo admití entonces, pero lo sentía el pulso acelerado, la claridad que viene, cuando sabes que cada segundo cuenta. Me volví alguien más, alguien que no era Alicia, la niña torpe que lloraba por un padre que no volvió. Hubo noches en las que no dormía, no porque no quisiera, sino porque no podía. Estaba en un lugar donde el cielo era demasiado grande, donde las estrellas no parecían las mismas que veía desde mi ventana en casa. Me sentaba en el borde de mi catre, con la espalda recta, escuchando el silencio que no era silencio, sino el zumbido de un mundo que nunca se detenía. A veces escribía cartas que nunca envié. Querida mamá, empezaba, pero las palabras se detenían ahí. ¿Qué podía decirle? Que estaba viva, pero no podía contarle dónde, que la extrañaba, pero no podía volver, rompía los papeles en pedazos tan pequeños que nadie podría reconstruirlos. Era buena en eso, en destruir cosas, para que no dejaran rastro. Una noche después de una misión que no puedo nombrar, me senté en una silla de metal frío, con las manos todavía temblando por la adrenalina. Un hombre mayor con el rostro curtido y los ojos como cuchillos, me miró desde el otro lado de una mesa. Fénix dijo, y el nombre sonó como un golpe. No era mi nombre, no era Alicia, pero lo sentí mío. Buen trabajo. No sonreí, no dije nada, solo asentí porque las palabras sobraban en un lugar como ese. Pero en mi pecho algo se encendió, algo que no había sentido desde que era niña, y mamá me abrazaba antes de que el mundo se rompiera. No todo era gloria. Hubo días en los que el peso era demasiado. Recuerdo una misión, una de las primeras, donde todo salió mal. El aire estaba lleno de polvo, el ruido era ensordecedor, y yo estaba sola
esperando una señal que no llegaba. Me escondí en un rincón con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. No tenía miedo de morir, eso lo había aceptado desde el principio, sino de fallar, de no ser suficiente. Cuando todo terminó, cuando la señal llegó y el silencio volvió, me quedé temblando no por el frío, sino por lo que había visto. No lo conté entonces y no lo contaré ahora. Pero esa noche, cuando volví a la base, me miré en un espejo agrietado y no reconocí a la mujer que me miraba. Sus ojos eran míos, pero más viejos, como si hubieran visto cosas que no podían olvidar. Los años pasaron y las misiones se volvieron parte de mí, como cicatrices que no se ven pero que duelen cuando llueve. Estuve en lugares que no puedo nombrar, hice cosas que no puedo contar. A veces, en la quietud entre una misión y otra, pensaba en casa, en mamá, en Javier, en el pueblo donde las calles siempre olían a pan recién horneado. Me preguntaba si me reconocerían si volviera, no como Alicia la niña que se fue, sino como la mujer que me había convertido. Pero nunca volví, ¿no? Entonces, había demasiado en juego, demasiadas vidas que dependían de que yo siguiera siendo Fénix, no Alicia. Cuando regresé al pueblo, años después, no fue por elección. Fue porque el mundo que conocía se detuvo, porque alguien decidió que mi tiempo como Fénix había terminado. No me dieron explicaciones, solo un sobre con un nuevo pasaporte y un boleto de avión. Vuelve a casa, Ibáñez, me dijo una voz que no olvidaré. Has hecho suficiente. Pero no se sentía suficiente. Se sentía como si me hubieran arrancado una parte de mí y la hubieran enterrado en un lugar al que no podía volver. Llegué al pueblo en un autobús polvoriento con una maleta que apenas pesaba. Mamá me abrazó en la estación, pero sus brazos eran más débiles de lo que recordaba, y sus ojos buscaban algo en los míos que no podía darle. ¿Dónde estabas, Alicia? Preguntó no con enojo, sino con una tristeza que me cortó más que cualquier cuchillo. Trabajando, dije, y ella no insistió. Nadie lo hizo. El pueblo me recibió como si nunca me hubiera ido, como si los años que pasé lejos fueran un sueño que no valía la pena contar. Me instalé en la casa de mamá al principio, luego en mi propio lugar, un rincón pequeño donde los libros se apilaban como viejos amigos. Conseguí el trabajo en la biblioteca, porque era lo único que podía hacer sin preguntas. La gente asumió que había estado en la ciudad, quizás trabajando en una oficina, quizás cuidando a alguien. Nadie preguntó más allá, y yo no ofrecí respuestas. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía cosas que no podía compartir, el destello de una linterna en un callejón oscuro, el sonido de un código susurrado en mi oído, el peso de un nombre que no era el mío. Esa noche, después de la fiesta de Marisol, los recuerdos eran más fuertes de lo habitual. Me senté en el sofá con las manos en el regazo y dejé que me llevaran de nuevo. Recordé una misión en particular, una en la que casi no salgo. El aire era espeso, el cielo estaba cubierto, y yo estaba sola, esperando en un lugar donde nadie debería estar. No puedo decir más no porque no quiera, sino porque las palabras no alcanzan. Solo diré que cuando terminó, cuando volví a la base con el cuerpo entero, pero el alma en pedazos, alguien me puso una mano en el hombro y dijo Fénix, no cualquiera sobrevive a eso. Y yo por primera vez creí que tal vez era verdad. Pero aquí en este pueblo no soy Fénix. Soy Alicia, la que ordena libros, la que escucha las burlas de su tía y las risas de sus primos. Soy la que camina a casa bajo un cielo que no parece el mismo que miraba en aquellas noches lejanas. Me levanté del sofá, caminé hasta la ventana y miré las estrellas apenas visibles por las luces del pueblo.
Me pregunté si ellas también guardaban secretos, si también cargaban un nombre que nadie conocía. No sé cuánto tiempo pasé allí mirando la noche. Los recuerdos son traicioneros. Te hacen creer que puedes volver, que puedes tocar lo que fuiste. Pero no puedes. Lo que fui sigue en mí, pero está enterrado como una semilla que nunca crecerá en esta tierra. Me alejé de la ventana, me quité el vestido gris y lo dejé caer al suelo. Me puse una camiseta vieja, una que olía a casa, y me metí en la cama, pero no dormí, no podía, porque en mi pecho esa piedra seguía allí, y la grieta que sentí en la fiesta no dejaba de crecer. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi cocina, dibujando rayas de luz sobre la mesa de madera rayada. Sostuve una taza de café entre las manos, el calor quemándome las palmas, pero no me moví. Era un ritual este silencio matutino, una forma de anclarme antes de que el día me arrastrara. Afuera, el pueblo despertaba el murmullo de un carro lejano, el ladrido de un perro, el eco de una campana que nunca dejaba de sonar. Pero dentro de mí, todo era quietud, una quietud que pesaba como si el mundo entero estuviera esperando que respirara. Salí de casa con mi bolso colgado al hombro, el mismo que usaba desde hace años desgastado, pero resistente. Caminé hacia la biblioteca, mis pasos firmes contra la acera irregular. La gente del pueblo me saludaba con un movimiento de cabeza o un «Buenos días, Alicia» que sonaba más por costumbre que por interés. Respondía con una sonrisa pequeña, la que había perfeccionado para no darles nada que cuestionar. Pero cada saludo era un recordatorio para ellos. Yo era solo la bibliotecaria, la mujer callada, que vivía sola, la que nunca había hecho nada con su vida. En la biblioteca, el aire olía a papel viejo y cera de piso. Me gustaba ese olor. Me recordaba a los libros que leía de niña cuando soñaba con mundos más grandes que este pueblo. Ordené los estantes, ayudé a un par de niños con sus tareas de matemáticas, respondí las preguntas de una señora mayor sobre cómo usar el correo electrónico. Todo era rutina, pero en la rutina encontraba un refugio. Nadie me preguntaba por mi pasado, nadie esperaba más de mí que una sonrisa y un libro bien colocado. Pero ese día, mientras ordenaba una pila de novelas, escuché un murmullo detrás de mí. «Pobre Alicia», dijo una voz baja, pero clara. Era Clara, la madre de uno de los niños que venía a la biblioteca. Hablaba con otra mujer, alguien que no reconocí. Siempre sola, ¿no? Una mujer de su edad, sin marido, sin hijos. ¡Qué lástima! La otra mujer chasqueó la lengua, un sonido que me atravesó como una aguja. «Sí, qué desperdicio», respondió. «Dicen que nunca salió del pueblo, que siempre fue así apagada». Me quedé quieta con un libro en la mano, el lomo duro contra mis dedos. No me giré. No dije nada, pero sentí la piedra en mi pecho apretarse la grieta, ensanchándose un poco más. No era la primera vez que escuchaba algo así. En este pueblo las palabras viajan como el viento. Y yo era un blanco fácil, la solterona, la que no encajaba, la que decepcionaba sin intentarlo. A veces, en el mercado escuchaba a las mujeres jóvenes hablar de sus vidas, sus planes, sus amores y sus voces. Eran tan seguras, tan llenas de vida, que me hacían sentir como un eco desvaído. Marisol, mi prima, era la peor. No porque fuera cruel, sino porque no necesitaba serlo. Su sola existencia, su juventud, su belleza, su futuro brillante, era suficiente para hacerme invisible. «Ay, Alicia, debería salir más», me decía a veces, con esa sonrisa suya que era más lástima que amabilidad. «No puedes pasarte la vida entre libros». Pero no era solo Marisol. Era mi tía con sus comentarios cortantes. Era mi hermano Javier, que ahora vivía en la ciudad.
y solo venía al pueblo para presumir de su trabajo, su esposa, sus hijos. Era mamá, que a veces me miraba con una tristeza que no sabía nombrar. Podrías haber sido más Alicia, me dijo una vez hace años cuando volví al pueblo. No lo dijo con maldad, pero sus palabras se clavaron en mí como astillas. No le respondí entonces, no le dije que había sido más, mucho más en un mundo que ella nunca conocería. Guardé silencio como siempre. Ese día, después de cerrar la biblioteca, caminé por el pueblo sin rumbo fijo. Las calles estaban bañadas en la luz dorada del atardecer, y los niños corrían en la plaza sus risas llenando el aire. Me detuve frente a la iglesia, no porque fuera religiosa, sino porque necesitaba un lugar donde el mundo no me mirara. Me senté en un banco de madera bajo un árbol que olía a jazmín y dejé que mis manos descansaran en mi regazo. Pensé en las palabras de Clara, en las de mi tía, en todas las veces que me habían llamado pobre Alicia. Pensé en lo fácil que era para ellos juzgar lo poco que sabían. Hubo un momento años atrás en el que casi se lo conté a mamá. Fue después de mi primera misión, cuando volví a casa por un par de días, antes de desaparecer otra vez. Estaba sentada en su cocina con una taza de té que no tocaba, y ella me miró con esos ojos que siempre parecían buscar algo. ¿Qué haces allá afuera?, Alicia preguntó, y por un segundo las palabras estuvieron en mi lengua. Quise decirle que no era solo una chica, que se había ido a la ciudad a trabajar, que había visto cosas que la habrían hecho temblar, que había salvado vidas que nunca conocería. Pero no pude. Las palabras se quedaron atrapadas como siempre, y solo dije, trabajo, mamá. Solo trabajo. Ella asintió, pero supe que no me creía. Ahora, sentada en ese banco, me pregunté por qué nunca hablé. Tal vez porque temía que no me creyeran. Tal vez porque temía que me creyeran y entonces todo cambiaría. Mi vida aquí en este pueblo era simple, pequeña, pero era mía. Nadie me preguntaba más de lo que estaba dispuesta a dar. Nadie esperaba que fuera más que Alicia, la bibliotecaria. Pero mientras miraba las sombras alargarse en la plaza, sentí esa grieta en mi pecho abrirse un poco más, y con ella vino un cansancio que no tenía nombre. No era cansancio del cuerpo, sino del alma, de llevar un secreto que pesaba más que cualquier arma que hubiera sostenido. Esa noche, cuando volví a casa, recibí una llamada. Era Marisol, con su voz brillante como siempre. Alicia, tienes que venir a la gala del pueblo la próxima semana. Dijo casi como una orden. Es por el aniversario de la fundación y va a venir gente importante. No puedes faltar. Dudé mi instinto diciéndome que me quedara en casa, que evitara las miradas y los susurros. Pero algo en su tono, en la forma en que dijo gente importante, me hizo asentir. Está bien, dije, y colgué antes de que pudiera insistir. No sabía por qué acepté. Tal vez porque estaba cansada de esconderme. Tal vez porque en el fondo quería que alguien, aunque fuera por un momento, viera más allá de la Alicia que conocían. Me senté en mi sofá, con la misma oscuridad que me había recibido la noche anterior, y pensé en la gala. Pensé en las luces, en las voces, en las miradas que me seguirían juzgándome sin saber. Pero también pensé en esa habitación sin ventanas, en la voz que me llamó Fénix, en la mujer que fui y que aún vivía en algún lugar dentro de mí. Me levanté y caminé hasta un armario en mi habitación. En el fondo, detrás de una pila de ropa que nunca usaba, había una caja pequeña cerrada con un candado que no había tocado en años. No la abrí. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que había dentro: un pedazo de tela, un metal frío, un nombre que no era el mío.
Lo dejé allí, pero su peso me siguió hasta la cama. Me acosté mirando el techo y dejé que los recuerdos volvieran no como olas esta vez, sino como un río lento, llevándome a un lugar donde Alicia no existía, solo Fénix. La semana antes de la gala pasó como un suspiro cada día, deslizándose entre mis dedos como arena. Me mantuve ocupada en la biblioteca, ordenando estantes, respondiendo preguntas, sonriendo a los niños que corrían entre las mesas. Pero en los momentos de quietud, cuando el silencio de la sala de lectura se volvía demasiado pesado, mi mente vagaba hacia la gala. No quería ir. La idea de ponerme un vestido, de soportar las miradas y los murmullos, me hacía sentir como si estuviera caminando hacia un campo minado. Pero había dicho que sí a Marisol, y algo en mí, quizás esa grieta que no dejaba de crecer, me impedía echarme atrás. El día llegó con un cielo gris, nubes bajas, que parecían presionar el pueblo contra la tierra. Me levanté temprano, antes de que el sol tuviera oportunidad de asomarse, y me quedé frente al espejo más tiempo del que debería. Mi rostro no era el mismo que veía en los espejos de hace 20 años. Las líneas alrededor de mis ojos eran nuevas, grabadas por años de noches sin dormir, de decisiones que pesaban más que cualquier arma. Me recogí el cabello como siempre, pero luego lo solté. Dejé que cayera sobre mis hombros un pequeño acto de rebeldía contra la Alicia que todos esperaban. Elegí un vestido azul oscuro sencillo pero elegante, uno que había comprado hace años para una ocasión que nunca ocurrió. No era de los que llamaban la atención, pero tampoco me hacía desaparecer. Me puse unos pendientes pequeños de perlas, un regalo de mamá, antes de que su salud empezara a desvanecerse. Mientras los ajustaba, mis dedos rozaron el lóbulo de mi oreja, y por un segundo recordé otra joya, una que no era mía, una que llevaba en un lugar donde las perlas no significaban nada. Sacudí la cabeza alejando el recuerdo y me miré una última vez en el espejo. Solo una noche, me dije, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. La gala se celebraba en el Salón Municipal, un edificio antiguo con paredes de piedra y ventanas altas que dejaban entrar la luz como si fuera un lujo. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas, el roce de los vestidos contra el suelo pulido. Me detuve en la entrada, mis manos apretando el bolso como si fuera un ancla. Vi a Marisol al fondo radiante en un vestido rojo que parecía gritar su presencia. A su lado, su prometido reía con un grupo de hombres, todos con trajes que olían a dinero. Mi tía estaba allí también, con un vaso en la mano, su risa más alta de lo necesario. Y luego estaban los demás vecinos, conocidos, gente que me saludaba en la calle, pero que nunca me veía de verdad. Caminé hacia un rincón, buscando un lugar donde no tuviera que hablar demasiado. Pero antes de que pudiera esconderme, Marisol me vio y vino hacia mí su sonrisa tan brillante que casi dolía. «Alicia, viniste», dijo, como si hubiera esperado que no lo hiciera. «¿Te ves diferente?», añadió inclinando la cabeza, como si intentara descifrar algo. No supe si era un cumplido o una crítica, pero asentí y murmuré un gracias, que apenas se oyó. Ella me tomó del brazo y me llevó hacia un grupo de mujeres jóvenes, todas con vestidos que parecían sacados de una revista. «Chicas, esta es mi prima Alicia», dijo, y sus voces se alzaron en un coro de saludos educados pero fríos. No me quedé mucho tiempo con ellas. Sus conversaciones giraban alrededor de bodas, viajes, planes que yo no podía compartir. Una de ellas, una mujer con el cabello teñido de rubio y los labios pintados de rosa,
Me miró con curiosidad. ¿Y tú, Alicia? ¿Qué haces además de la biblioteca, claro? Su tono era ligero, pero había un filo en él, como si supiera que su pregunta me incomodaría. Solo eso dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Me gusta la tranquilidad. Ella rió y las demás la siguieron un sonido que me rozó como papel de lija. Qué lindo, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Qué aburrido. Me excusé y me dirigí a la mesa de bebidas buscando un momento para respirar. Mientras llenaba un vaso de agua, escuché a mi tía hablando con alguien cerca. Alicia siempre fue así, ¿sabes? Callada sin ambición. Una lástima con lo lista que era de niña. Su interlocutor, un hombre mayor que reconocí como el dueño de la ferretería, asintió. Sí hay gente que simplemente no está hecha para más. Sentí la piedra en mi pecho apretarse, pero mantuve la cabeza baja fingiendo que no los oía. Tomé un sorbo de agua, el líquido frío contra mi garganta, y me obligué a seguir respirando. El salón se llenó aún más, las voces creciendo como una marea. Intenté mezclarme con la multitud, moverme sin ser notada, un hábito que nunca perdí. Pero cada risa, cada mirada de reojo me recordaba que aquí no era invisible por elección, sino porque ellos querían que lo fuera. Pensé en deslizarme por la puerta y caminar bajo las estrellas hasta mi casa, pero algo me detuvo. Tal vez fue el vestido que me hacía sentir un poco más valiente. Tal vez fue la grieta en mi pecho que ya no quería cerrarse. O tal vez fue la memoria de una voz, una que me llamó por un nombre que este pueblo nunca conocería. Me quedé cerca de una ventana mirando hacia afuera, donde las luces del pueblo se difuminaban en la noche. Recordé otra noche, en un lugar muy lejos de aquí, donde las ventanas no existían, y la oscuridad era más que la ausencia de luz. Estaba en una habitación pequeña con paredes de concreto y un escritorio lleno de mapas. Un hombre cuyo rostro nunca olvidaré me entregó un sobre sellado. Fénix, dijo su voz baja pero firme, esto no es para cualquiera. Abrí el sobre con manos que no temblaban, no entonces, y leí las órdenes que cambiarían mi vida. No pensé en el peligro, no pensé en el costo, solo pensé en lo que significaba ser elegida, ser vista. El recuerdo se desvaneció cuando alguien anunció que la gala estaba a punto de empezar. Las luces del salón se atenuaron y un hombre mayor, el alcalde, subió al escenario con un micrófono en la mano. Habló del pueblo, de su historia, de su orgullo. La gente aplaudió, pero yo apenas escuchaba. Mis ojos estaban en la puerta principal, donde un grupo de personas acababa de entrar. Hombres y mujeres con trajes impecables, con una presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. No los reconocí, pero algo en su forma de moverse, en la manera en que escaneaban el salón, me hizo enderezar la espalda. Marisol se acercó de nuevo, su voz baja y emocionada. Alicia, ¿viste? Hay gente importante aquí. Dicen que viene alguien del gobierno, alguien grande. Su entusiasmo era casi infantil, pero no pude evitar que mi corazón diera un salto. No dije nada, solo asentí, pero mis manos apretaron el vaso con más fuerza. Sentí la grieta en mi pecho abrirse aún más, y por primera vez en años me pregunté si el pasado que había enterrado estaba a punto de encontrarme. El salón parecía contener el aliento cuando las puertas principales se abrieron por última vez. El murmullo de las conversaciones se apagó, reemplazado por un silencio que vibraba como una cuerda tensa. Me quedé cerca de la ventana con el vaso de agua frío entre mis manos, observando cómo las cabezas se giraban hacia la entrada. Los recién llegados caminaban con una precisión que no pertenecía a este pueblo, sus pasos medidos, sus rostros serios. Eran 3,
2 hombres y una mujer, todos con trajes oscuros que parecían absorber la luz. Pero fue el hombre al frente quien atrajo todas las miradas, alto con el cabello plateado, y un porte que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más denso. Entró como si conociera cada rincón del salón sin haberlo visto nunca. No lo reconocí al principio. Había pasado demasiado tiempo, y los rostros de mi pasado se habían vuelto borrosos como fotos dejadas al sol, pero algo en su manera de moverse, en la forma en que sus ojos escaneaban la multitud, me hizo apretar el vaso con más fuerza. Mi corazón dio un vuelco no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no había sentido en años. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido solo un poco lo suficiente para recordarme que no estaba tan anclada como creía. El alcalde, todavía en el escenario, se aclaró la garganta, su voz amplificada por el micrófono. Damas y caballeros, es un honor dar la bienvenida a un invitado especial esta noche, dijo con un entusiasmo que sonaba forzado. El señor director general bueno, digamos que de un lugar muy importante. Hubo risas nerviosas entre la multitud, pero yo no reí. Mis ojos estaban fijos en el hombre que ahora avanzaba por el salón, flanqueado por los otros dos. La gente se apartaba a su paso, como si supieran instintivamente que no era alguien a quien debían acercarse demasiado. Marisol estaba a mi lado, otra vez su mano en mi brazo, sus uñas pintadas de rojo brillando bajo la luz. ¿Quién es ese? Alicia susurró, con un tono que mezclaba curiosidad y emoción. Dicen que es alguien del gobierno, quizás hasta de la capital. No respondí. No podía. Porque mientras el hombre avanzaba, sus ojos encontraron los míos, y por un segundo el mundo se detuvo. No era una mirada casual, no era un error. Me vio, me reconoció, y en ese instante sentí la grieta en mi pecho abrirse del todo, como si la piedra que había cargado durante años finalmente se hubiera roto. Disculpen, dijo el hombre, su voz profunda cortando el silencio como un cuchillo. La multitud se quedó inmóvil esperando. Se acercó al escenario, pero no subió. En cambio, se giró hacia el público, sus ojos recorriendo el salón hasta que volvieron a mí. Estoy aquí por alguien, dijo, y cada palabra era un peso que caía sobre mí. Alguien que no espera esto, pero que lo merece más que nadie. Mi respiración se atoró en mi garganta. Marisol me miró confundida, su mano todavía en mi brazo. Alicia, ¿qué pasa?, susurró, pero no pude responder. Mis piernas querían moverse, huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. El hombre dio un paso hacia mí y luego otro, y el salón entero pareció inclinarse en su dirección. La mujer y el hombre que lo acompañaban se quedaron atrás, sus rostros inexpresivos, pero sus ojos también estaban en mí. Sabían, sabían quién era yo. Señora, dijo el hombre, cuando estuvo a solo unos pasos de mí. Su voz era baja, ahora casi íntima, pero resonaba en el silencio del salón. Hemos estado buscándola. El vaso en mi mano tembló y lo bajé rápidamente colocándolo en una mesa cercana antes de que se cayera. No dije nada. No podía. Pero mis ojos se encontraron con los suyos y vi algo que no esperaba: respeto. No el respeto vacío que la gente ofrece por cortesía, sino algo real, algo que venía de haber visto lo que yo había hecho. Alicia, dijo Marisol, su voz más alta, ahora llena de incredulidad. ¿De qué está hablando? La miré, pero no respondí. No era ella a quien le debía una explicación. El hombre dio otro paso hacia mí y ahora estaba tan cerca que podía ver las líneas en su rostro, las canas en sus sienes, la sombra de una cicatriz en su mandíbula. Señora Ibáñez, dijo,
y el uso de mi nombre fue como un disparo en el silencio. Es un honor estar aquí. El salón estaba congelado. Podía sentir las miradas de todos de Marisol, de mi tía, de los vecinos, que me habían llamado pobre Alicia durante años. Pero no las devolví. Mis ojos estaban en él, en este hombre, que sabía algo que nadie más en este pueblo conocía. No entiendo, dije finalmente, mi voz apenas un susurro, pero lo suficientemente clara para que él lo oyera. Mentí. Entendía demasiado bien, y eso me aterrorizaba. Él sonrió una sonrisa pequeña, casi triste. Creo que sí lo entiende, dijo. Fénix. La palabra fue un golpe no porque fuera alta, sino porque era mía. Un nombre que no había escuchado en voz alta en más de una década. Un nombre que pertenecía a una vida que había enterrado. Marisol soltó mi brazo retrocediendo como si la hubiera quemado. ¿Qué dijo su voz aguda rompiendo el silencio? Pero no la miré. No podía apartar los ojos de él. Señora Ibáñez continuó ahora dirigiéndose al salón, aunque sus palabras eran para mí. No estoy aquí solo para celebrar el aniversario de este pueblo. Estoy aquí para reconocer a alguien que ha servido a este país de maneras que pocos pueden imaginar. Hizo una pausa y el peso de sus palabras llenó el aire. Alguien que por razones de seguridad nunca pudo compartir su historia. Hasta ahora sentí que el suelo se movía otra vez, pero esta vez no era solo en mi cabeza. La gente alrededor comenzó a murmurar sus voces subiendo como una ola. Mi tía, que estaba a unos metros, dejó caer su copa el cristal, rompiéndose contra el suelo con un sonido que pareció resonar en mi pecho. Quise hablar, quise detenerlo, pero mi voz se había ido. Todo lo que podía hacer era quedarme allí con las manos temblando, mientras el hombre seguía hablando. No diré más de lo necesario, dijo su tono firme pero respetuoso. Pero esta noche, en nombre de aquellos que saben lo que ha hecho, quiero decir gracias, agente Fénix. Hizo un gesto, y la mujer que lo acompañaba dio un paso adelante sosteniendo una caja pequeña de terciopelo negro. La abrió y dentro brillaba algo metálico, algo que no necesitaba ver de cerca para reconocer. Era un símbolo no solo de lo que había hecho, sino de lo que había sacrificado. Marisol estaba pálida, sus ojos abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. Alicia, ¿qué está pasando?, susurró, pero no había tiempo para explicaciones. El hombre me tendió la mano, un gesto simple, pero cargado de significado. Señora, dijo, por favor acompáñeme. No quería moverme. Quería correr, desaparecer como lo había hecho tantas veces antes. Pero algo en su mirada, en la forma en que dijo mi nombre, mi verdadero nombre, me hizo dar un paso adelante. El salón estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente, uno que pesaba con asombro, con incredulidad, con algo que se parecía al respeto. Mientras caminaba hacia el escenario con el hombre a mi lado, sentí todas esas miradas en mí, pero por primera vez no me hicieron sentir pequeña. Por primera vez me sentí vista. El escenario estaba a solo unos pasos, pero cada uno sentía como cruzar un abismo. El hombre a mi lado, el director, caminaba con una calma que contrastaba con el torbellino en mi pecho. Su mano estaba extendida no para guiarme, sino como un gesto de deferencia, como si supiera que yo no necesitaba ser llevada. Subí al escenario con él, mis tacones resonando en la madera pulida, un sonido que parecía amplificarse en el silencio del salón. La luz de los reflectores me cegó por un momento, y parpadeé tratando de anclarme en algo real. Mis manos temblaban, pero las mantuve a los costados
apretadas contra el vestido azul, que de pronto sentía demasiado ligero para este momento. Señoras y señores, dijo el director, su voz llenando el salón sin esfuerzo. Se giró hacia mí, y aunque estaba hablando a la multitud, sus palabras eran para mí. Permítanme presentarles a Alicia Ibáñez, conocida en ciertos círculos como Agente Fénix. Hizo una pausa, dejando que el nombre colgara en el aire como un eco. Una mujer que ha servido a este país con un valor y una dedicación que pocos podrían igualar. Sentí el peso de cada palabra, no porque fueran nuevas, sino porque eran dichas en voz alta, aquí en este pueblo, que solo conocía a la Alicia, que ordenaba libros. Miré al público y por primera vez enfrenté sus rostros. Marisol estaba al frente con los ojos abiertos como platos, su mano cubriendo la boca. Mi tía, a unos metros, parecía una estatua, su rostro pálido, el vaso roto aún a sus pies. Javier, mi hermano, estaba más atrás con su esposa, a su lado, ambos mirándome como si nunca me hubieran visto antes. Y luego estaban los demás, los vecinos, los conocidos, las mujeres que susurraban «Pobre Alicia» en la biblioteca. Todos estaban inmóviles, atrapados en un silencio que no sabía si era respeto o incredulidad. Quise hablar, decir algo que rompiera la tensión, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. El director continuó. No puedo compartir los detalles de lo que el agente Fénix ha hecho, dijo su tono firme, pero con un dejo de reverencia. No porque no quiera, sino porque su trabajo exigía discreción, sacrificio y un silencio que pocos podrían soportar. Se giró hacia mí y en sus ojos vi algo que me hizo contener el aliento gratitud. Pero hoy, aquí, podemos decir lo que ella nunca pidió que se dijera gracias. La mujer que lo acompañaba dio un paso adelante sosteniendo la caja de terciopelo negro. La abrió con un movimiento lento, casi ceremonial, y dentro brillaba una medalla pequeña pero pesada, con una inscripción que no necesitaba leer para entender. El director la tomó con cuidado como si fuera más que metal y se acercó a mí. Señora Ibáñez, dijo su voz más baja, ahora casi íntima. En nombre de aquellos que saben lo que ha hecho, permítame ofrecerle esto. Extendió la medalla hacia mí y por un segundo dudé, no porque no la quisiera, sino porque aceptar significaba abrir una puerta que había cerrado hace años. Extendí la mano y cuando mis dedos tocaron el metal, un recuerdo me golpeó con tanta fuerza que casi retrocedí. Estaba en un lugar frío, con el aire denso por el humo y el miedo. Mis manos estaban sucias, mi uniforme rasgado, y mi cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerme en pie. Había sangre en el suelo, no mía, pero de alguien que confié en mí para salvarlo. No lo logré. Ese fue el día en que entendí lo que significaba ser Fénix, no solo levantarse de las cenizas, sino cargar con ellas. Cuando el director colocó la medalla en mi mano, sentí el peso de ese momento otra vez, pero también algo nuevo, un reconocimiento que no había pedido, pero que de alguna manera necesitaba. Yo no sé qué decir, murmuré, mi voz apenas audible. Fue lo primero que dije desde que subí al escenario, y sonó más frágil de lo que quería. El director sonrió una sonrisa que no era de triunfo, sino de comprensión. No tiene que decir nada, respondió. Ya ha dicho suficiente con lo que hizo. Dio un paso atrás, y la mujer a su lado comenzó a aplaudir un sonido lento que pronto fue seguido por otros. El salón entero estalló en aplausos, no el tipo de aplauso vacío que se da por cortesía, sino uno que resonaba con algo más profundo, algo que me hizo cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrí, vi a Marisol. Sus ojos estaban húmedos y por primera vez no había lástima en ellos. Había algo más, algo que no podía nombrar.
Mi tía dio un paso hacia adelante, como si quisiera acercarse, pero se detuvo su rostro, una mezcla de confusión y algo que parecía culpa. Javier, mi hermano, me miraba con una intensidad que no le había visto desde que éramos niños. Quise bajar del escenario, desaparecer en la multitud, pero el director puso una mano en mi hombro, un gesto firme pero gentil. Quédese un momento, dijo. Se lo merece. Intenté protestar, decir que no necesitaba esto, que no quería ser el centro de nada. Pero entonces, otro recuerdo vino a mí, uno más antiguo de una noche, en un lugar que no puedo nombrar. Estaba sola, sentada en un tejado con el cielo lleno de estrellas que no reconocía. Había terminado una misión que me dejó vacía no porque hubiera fallado, sino porque el costo fue demasiado alto. Me prometí entonces que nunca buscaría reconocimiento, que lo que hacía era suficiente. Pero ahora, aquí, con la medalla en mi mano y el salón lleno de rostros que finalmente me veían, me pregunté si esa promesa había sido un error. No soy buena con las palabras, dije finalmente, mi voz más fuerte, ahora, aunque todavía temblaba. Nunca lo fui, pero gracias. Miré al director, luego a la multitud, y por un segundo me permití sentir el peso de sus aplausos. No era solo por mí, sino por lo que representaba, por las noches, sin dormir, por las vidas que toqué, por las que perdí. Solo hice lo que había que hacer, añadí, y aunque sonaba simple, era la verdad más pura que había dicho en años. El director asintió, y luego, con un gesto que no esperaba, levantó la mano en un saludo militar. No era para el público, no era para el espectáculo. Era para mí. Lo devolví mi mano moviéndose por instinto, y por un momento no estaba en el salón municipal de este pueblo. Estaba en otro lugar, en un mundo donde Fénix era mi nombre y mi propósito. Cuando bajé la mano, el salón seguía aplaudiendo, pero ya no lo escuchaba. Solo sentía la medalla en mi palma fría y pesada, y la grieta en mi pecho, que ahora no dolía sino que respiraba. El aplauso se desvaneció lentamente como el eco de una tormenta que se aleja. Bajé del escenario, la medalla aún en mi mano, su peso un recordatorio frío contra mi piel. El director caminó a mi lado, su presencia un ancla en medio del torbellino de miradas y susurros que me rodeaban. El salón ya no era el mismo. El aire se sentía más denso, cargado con algo que no podía nombrar. No era solo respeto, no era solo sorpresa. Era como si el pueblo entero estuviera viendo un cuadro que había estado colgado frente a ellos durante años, pero que nunca se habían molestado en mirar. Marisol fue la primera en acercarse. Sus pasos eran vacilantes, como si temiera romper algo al moverse. Alicia dijo, su voz baja, casi rota. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora estaban llenos de algo que parecía arrepentimiento. Yo no tenía idea. Intentó sonreír, pero la sonrisa se deshizo antes de formarse. ¿Por qué nunca dijiste nada? No respondí de inmediato. La miré, su vestido rojo brillando bajo las luces, su juventud tan vibrante como siempre, pero ahora opacada por una verdad que no podía ignorar. No necesitaba decirlo, dije finalmente, mi voz suave, pero firme. No era para ustedes. Ella parpadeó como si mis palabras fueran un golpe que no esperaba. Dio un paso atrás y por un momento pensé que diría algo más, pero solo asintió, sus labios apretados. Luego vino mi tía. Su rostro estaba pálido, las líneas de su maquillaje corridas por el sudor o algo más. Alicia empezó, su voz temblando. Yo, lo siento, no sabía. Sus manos se retorcían buscando algo que sostener, pero no había nada más que el aire entre nosotras. No dije nada, no porque estuviera enojada, sino porque no había palabras que pudieran cerrar la brecha de años de desprecio. La miré y en mi silencio
Ella pareció escuchar más de lo que cualquier frase podría haber dicho. Javier Felicio fue el siguiente. Mi hermano, siempre tan seguro, siempre el centro de todo, ahora parecía pequeño e inseguro. Alicia dijo, y su voz era la de cuando éramos niños, cuando compartíamos secretos bajo la mesa de la cocina. ¿Cómo no? Me contaste. Había dolor en su pregunta, pero también algo que parecía orgullo. Quise responderle, quise decirle que no era por falta de confianza, sino porque mi mundo no cabía en el suyo. Pero en lugar de eso, solo dije, no era mi historia para contar. Él asintió, sus ojos brillando bajo la luz, y por primera vez en años sentí que me veía no como la hermana menor que dejó atrás, sino como alguien más. Otros se acercaron después, vecinos conocidos, gente que apenas me saludaba en la calle. Sus palabras eran torpes, llenas de disculpas o preguntas que no sabían cómo formular. Nunca imaginé, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué no dijiste nada? Escuché, asentí. Ofrecí sonrisas que no llegaban a mis ojos, pero no expliqué. No podía. Lo que había hecho, lo que había sido, no era algo que se pudiera desglosar en frases cortas para satisfacer su curiosidad. Era un peso que llevaba sola, y aunque esta noche lo habían visto, no podían entenderlo. El director se quedó cerca, observando en silencio como si supiera que este momento era tan mío como de ellos. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, me llevó a un lado del salón donde las luces eran más suaves y las voces menos intrusivas. ¿No esperaba esto?, dije sosteniendo la medalla con ambas manos, como si temiera que se desvaneciera. Él sonrió una sonrisa cansada, pero genuina. Lo sé, dijo, pero lo mereces, más que nadie. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Fénix no es solo un nombre, Alicia. Es lo que eres. Sus palabras me golpearon no porque fueran nuevas, sino porque eran verdad. Durante años había tratado de enterrar a Fénix, de ser solo Alicia la bibliotecaria, la mujer callada, que no pedía nada. Pero Fénix nunca se fue. Estaba en mis huesos, en la forma en que caminaba, en la manera en que mis manos aún sabían cómo sostener un arma, aunque ahora solo sostuvieran libros. Gracias, dije, y esta vez lo dije en serio, no por la medalla, sino por recordarme quién era. El resto de la gala pasó en un borrón. Hubo más discursos, más aplausos, pero yo ya no estaba del todo allí. Mi mente vagaba no a los recuerdos de misiones o noches sin dormir, sino a algo más simple, la sensación de estar en el centro, no como un trofeo, sino como alguien que importaba. Cuando el director y su equipo se despidieron, él me dio un último saludo, no con la mano, sino con una inclinación de cabeza, un gesto que valía más que cualquier medalla. Cuídese, agente, dijo, y luego se fue dejando el salón más vacío de lo que estaba antes. Marisol intentó hablar conmigo otra vez antes de que terminara la noche. Alicia, no sé qué decir, admitió sus manos, jugueteando con el borde de su vestido. Solo, estoy orgullosa de ti. Asentí, pero no dije nada. No necesitaba su orgullo, no ahora. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era algo que ya tenía la certeza de lo que había hecho, de lo que había sacrificado. Mi tía no volvió a acercarse, y Javier me dio un abrazo rápido, torpe, antes de irse con su esposa. El pueblo entero parecía mirarme diferente, pero yo no me sentía diferente. Seguía siendo Alicia, seguía siendo Fénix, y ambas cosas eran verdad. Cuando la gala terminó, caminé a casa bajo un cielo que ahora estaba despejado, las estrellas brillando con una claridad que no había notado antes. La medalla estaba en mi bolso, envuelta en un pañuelo, un peso que no necesitaba llevar en la mano para sentir. Entré a mi casa, cerré la puerta y me quedé en la oscuridad escuchando el silencio.
Por primera vez en años, no era un silencio que pesaba, sino uno que me abrazaba. Me senté en el sofá con la medalla en mi regazo y pensé en lo que había pasado. No era la medalla lo que importaba, ni los aplausos, ni las disculpas torpes de mi familia. Era la verdad dicha en voz alta, no para ellos, sino para mí. Había pasado años escondiéndome, no por miedo, sino porque creía que mi pasado no le debía nada a nadie. Pero esta noche, por un momento, dejé que lo vieran. Y aunque no entendieran, aunque nunca lo hicieran, fue suficiente. La luz de la luna se colaba por la ventana de mi sala, pintando sombras suaves sobre el suelo de madera. La medalla descansaba en la mesa frente a mí, envuelta en el pañuelo donde la había guardado. No la toqué. No necesitaba hacerlo. Su peso ya estaba en mí, no en mis manos, sino en ese lugar dentro de mi pecho, donde la grieta se había abierto y cerrado, dejando algo nuevo en su lugar. Me quedé sentada en el sofá con las piernas cruzadas, escuchando el silencio de la casa. Era un silencio diferente, ahora no, el que me había perseguido durante años, sino uno que se sentía como un hogar. El pueblo no volvió a ser el mismo después de la gala, aunque yo sí. Al día siguiente caminé hacia la biblioteca como siempre, con mi bolso colgado al hombro y el cabello recogido en un moño práctico. Pero las calles parecían diferentes. Los saludos de los vecinos eran más lentos, más cuidadosos, como si temieran romper algo al hablarme. Buenos días, Alicia, decían, y sus ojos se quedaban en mí un segundo más de lo habitual, buscando algo que no sabían nombrar. Yo sonreía como siempre, pero ahora mi sonrisa era un poco más mía, un poco menos prestada. En la biblioteca, los niños seguían corriendo entre los estantes y las señoras mayores seguían pidiéndome ayuda con sus correos electrónicos. Pero había un cambio sutil, una pausa en sus voces cuando me hablaban como si estuvieran midiendo sus palabras. Clara, la mujer que una vez susurró, «Pobre Alicia» detrás de mi espalda, me trajo un café un día su sonrisa nerviosa. «Pensé que te vendría bien», dijo, y aunque no lo necesitaba, lo acepté, no porque quisiera su amabilidad, sino porque entendía que era su manera de pedir perdón sin decirlo. Marisol me llamó una semana después de la gala. Su voz era más suave de lo habitual, menos brillante, más humana. «Alicia, ¿podemos hablar?», preguntó, y aunque una parte de mí quería decir que no la invité a casa, vino con una botella de vino que no abrimos, y nos sentamos en mi sala con la medalla todavía en la mesa, como un testigo silencioso. «No sé cómo no lo vi», dijo sus dedos, jugueteando con el borde de su blusa. «Siempre pensé que eras, bueno, solo Alicia». Hizo una pausa, buscando mis ojos. «Pero eres mucho más». No respondí de inmediato. La miré su juventud aún brillante, pero ahora menos cegadora, y dije, «Siempre fui Alicia, solo que no conocías toda la historia». Ella asintió, y por primera vez no había lástima en su mirada, solo una especie de asombro que no necesitaba alimentar. Mi tía no volvió a hablar de la gala, pero la vi una vez en el mercado, sus ojos esquivando los míos mientras pasaba con su carrito. Javier me escribió una carta, algo que no había hecho desde que éramos adolescentes. Era corta, torpe, pero honesta. «Estoy orgulloso de ti, hermanita», escribió. «Siempre lo estuve, aunque no lo sabía». La guardé en un cajón junto a otras cosas que no miro, pero que sé que están ahí. Volví a mi vida, a los libros, a las mañanas, con café a las noches, bajo las estrellas. Pero algo había cambiado. No era el pueblo, no eran ellos, era yo. Durante años había llevado a Fénix como un secreto, un peso que escondía porque creía que era lo correcto. Pero esa noche, en la gala, cuando el director dijo mi nombre,
el nombre que no era Alicia, entendí que no necesitaba esconderme más. No porque quisiera su admiración, sino porque yo misma necesitaba recordarlo. Fénix no era solo un nombre, era la parte de mí que se levantaba siempre sin importar cuántas veces cayera. Una noche, semanas después, abrí el armario donde guardaba la caja cerrada con candado. La saqué mis manos más firmes de lo que esperaba y la abrí. Dentro estaba el pedazo de tela que había guardado todos esos años, un retazo de un uniforme que no había usado desde que volví al pueblo. También estaba el metal, no la medalla de la gala, sino algo más antiguo, una insignia que me dieron después de una misión que casi no sobrevivo. La sostuve, dejando que su frío se filtrara en mi piel, y por un momento estuve de vuelta en ese tejado bajo un cielo lleno de estrellas extranjeras, prometiéndome que nunca buscaría reconocimiento. Pero ahora, aquí en mi casa pequeña, entendí que el reconocimiento no era para los demás, era para mí. Guardé la caja, pero no la insignia. La puse en un estante junto a un libro de poesía que leía cuando necesitaba recordar que las palabras podían ser más que órdenes. No era un trofeo, no era para presumir. Era un recordatorio de que Alicia y Fénix no eran dos personas, sino una sola, y que ambas merecían existir. Miro por la ventana ahora mientras te cuento esto, y veo las estrellas, las mismas que vi esa noche en la gala, las mismas que vi en lugares que nunca nombraré. Son las mismas, pero las veo diferente. Quiero que sepas algo tú que estás escuchando tú, que quizás también llevas un peso que no muestras. No le debes tu pasado a nadie. No tienes que explicarlo. No tienes que justificarlo. Vive en tu espalda, en tu forma de caminar, en la manera en que levantas la cabeza cuando el mundo intenta hacerte pequeña. Ese es tu poder y nadie puede quitártelo. Me levanté del sofá, tomé la medalla y la guardé con la insignia en el estante donde ahora vivía mi verdad. Caminé hasta la puerta, la abrí y salí al porche. El aire era fresco, lleno del olor a jazmín que siempre parecía flotar en este pueblo. Miré al cielo y por un momento me permití ser solo. Alicia, no la bibliotecaria, no la solterona, no Fénix. Solo yo, y con la cabeza alta di un paso hacia la noche, sabiendo que sin importar lo que viniera, ya no caminaría en sombras.